Esta es una producción de Iglesia sobre la Roca Delicias, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Romanos, predicado por el pastor Jorge Meléndez. El tema de hoy es: os ruego, sacrifícate. Hoy comenzamos con la tercera sección de la carta de Pablo a los Romanos, que comprende del capítulo 12 al capítulo 15. Aquí Pablo nos lleva a la sección práctica del Evangelio. Él ya ha presentado las doctrinas, se ha empeñado en que los receptores conozcan el mensaje del Evangelio, pero ahora los llevará a ver cómo es que deben vivir aquellos que creen en ese Evangelio. Al igual que en otras cartas, Pablo hace algo interesante. De alguna manera u otra nos lleva a considerar primero la doctrina y luego lo entrelaza con el deber. En el capítulo 1, versículo 17, él presenta la tesis de la carta, de lo que él va a comenzar a desarrollar en toda esa carta. Y él dice algo interesante. Y fíjese cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice: porque en el Evangelio, ¿la qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Bien podríamos decir que vamos a dedicarnos a ver cómo es que el justo debe vivir. Es decir, ahora ya nos ha presentado que podemos ser justos delante de Dios, pero dice: el justo por la fe vivirá. Lo que nos vamos a encargar, lo que Pablo se empeña y lo que vamos a desarrollar las próximas semanas es ese vivirá, la descripción de esa palabrita, vivirá. ¿Cómo vive aquel que ha creído? ¿Cómo debe de vivir aquel que era impío y ha sido ahora declarado como inocente? La creencia y la conducta siempre van integradas. Debes de vivir lo que crees. Así que por eso vamos a estar analizando los capítulos 12 al 15 de Romanos. Y hoy vamos a desarrollar solamente el primer versículo. ¿Qué le parece si leemos desde lo que vimos la semana pasada? Desde el capítulo 11, versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, ¿cómo comienza el versículo 1? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me fui hasta el 2, pero vamos a desarrollar solamente el versículo 1. ¿Qué les parece si oramos? Y yo quiero que tú ores en esta mañana, pidiéndole al Señor que Él, ¿verdad?, cambie tu corazón y tu manera de ver la vida diaria. Así que antes de orar, déjame te digo que el mensaje de hoy lleva por nombre, como lo dije: os ruego, sacrifícate. Y dividiremos este verso en dos partes. Uno, el motivo por el que Pablo nos ruega sacrificarnos. Y el segundo es en qué consiste ese sacrificio. Así que ora al Señor, dile: Señor, ayúdame a entender esto. Ora al Señor que te deje comprender su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Mira, nos presentamos delante de ti, Señor, conociéndote, que eres un Dios que no te complaces en la maldad.
Dios, pero te ruego esta tarde que tú permitas que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre y haga lo que sabe hacer. Solamente cuando tú obras en nuestro corazón, nosotros podremos dar fruto, Señor. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a conocerte, a asombrarnos de tu gloria y de lo que tú has hecho, y a dolernos cada vez más por el pecado. Dios, que tu gracia abunde para con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a considerar entonces esta mañana es el motivo para sacrificarnos. De hecho, si tú lees rápidamente el pasaje, te puedes dar cuenta que Pablo dice: preséntate a Dios como un sacrificio. Es lo más relevante que vemos ahí. Pero vamos a ver que él comienza con unas palabras que deben cautivar nuestra atención. Así que, y luego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esas palabras, así que, son la introducción que usa Pablo, pero son la consecuencia o conclusión a una declaración que acaba de ser dicha en el discurso, y funcionan como el lazo entre lo que fue dicho y lo que va a ser dicho. Pablo nos ha llevado a culminar en los versículos 33 al 36, que también leímos ahorita, a un clímax en la carta que es de alabanza a Dios por su incomparable sabiduría y conocimiento. Él nos hace contemplarlo y contemplarnos a nosotros mismos para percatarnos de la enorme deuda que tenemos con Él. Y como termina el versículo 36 diciendo: porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Una vez en la cumbre, en este clímax, Él desciende. Imagina, ve una montaña, ¿no? Él viene presentando el evangelio y luego desata en una descarga de alabanza, de adoración, y comienza nuevamente el declive, considerando lo que ya ha dicho, que todo es por Él, para Él. Él es el merecedor de la gloria. Una vez que Él llega a esa cumbre, Él comienza a declinar, explicándonos qué debemos hacer. Una vez que contemplamos esa grandeza de Dios, nos lleva a percatarnos ahora de qué debemos hacer. ¿Será acaso que debemos quedarnos con los brazos cruzados, sabiendo que Dios es el único merecedor de la gloria? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a lo que el Señor es y a lo que Él ha hecho? ¿Deberíamos hacer como lo hacen los paganos? ¿Flagelarnos hasta sangrar? ¿Ir de rodillas por kilómetros? ¿Hacer mandas que casi nos cuestan la vida? Antes de seguir, ¿verdad? Paremos un segundo, porque debemos de ver la conclusión a la que Él se dirige. Lleva unos receptores y esos dice: así que, hermanos. Ya aquí Él no dice judíos, ya aquí Él no dice gentiles. ¿Recuerda lo que habíamos visto? Él estaba en dos grupos, hablando a los gentiles, a los judíos, y ahora no, ahora ya no, ya ahí cerró esa parte. Ahora dice: así que, hermanos. Ya no son judíos ni gentiles por separado, sino más bien a todos aquellos que han sido salvados, a todos los redimidos, a todos los hermanos limpiados por la sangre de Jesús, llamados a la familia de Dios. Ahora, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ellos son los objetos de la gracia y los que están eternamente en deuda con el Salvador de sus almas. A ellos les hace un llamado. Y fíjense cómo dice: así que, porque Él es el merecedor de la gloria, de la honra, de la alabanza, el Dios incomparable, hermanos, aquellos cristianos, esos que son regenerados,
No importa tu clase social, importa el estatus que tienes delante del Salvador. Hermanos, os ruego, dice. Algunas otras versiones lo traducen como los exhorto. Y fíjense que la palabra aquí es interesante porque en griego es la palabra parakaleo, que es un ruego insistente, pero lleva una mezcla de súplica y ruego. Pero no de mala manera ni con dureza, sino que es insistente para infundir ánimo. Hablando de esta palabra, el pastor Kate Krell dice acertadamente: Pablo aquí trabaja como un coach cristiano que desafía y nos alienta a alcanzar un objetivo particular. Es una exhortación de cariño, una exhortación dulce. Dice, así que hermanos, os ruego, os exhorto. Es, insisto, una exhortación con cariño, dulce, pero firme. El motivo de esta exhortación o ruego no es ganar un campeonato. Él nos anima a correr por lo recibido. ¿Y qué es lo recibido? Fíjate, el gran Dios incomparable e inmenso en sabiduría y conocimiento supremo del universo y merecedor de la gloria ha mostrado sus misericordias por nosotros, dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego, os exhorto debido a las misericordias de Dios. Literalmente es sus misericordias. O dice su misericordia. Ahora, ¿por qué dice esto? Esto es un hebraísmo para describir las diferentes maneras en que la misericordia de Dios se manifestaba. Centrándonos en el contexto de los 11 capítulos anteriores que hemos estado estudiando y echamos un vistazo, vamos a entender a Pablo. Vamos a entender por qué Pablo dice: os ruego, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios. Si nosotros encerráramos en una palabra las misericordias y todo lo que el Señor ha hecho, hay una que lo describe: Evangelio. Las misericordias de Dios. ¿Sabes? Las misericordias de Dios se muestran en el amor de Dios por el pecador. Cuando hablamos de las misericordias de Dios en el Evangelio, no hay palabras para describirlo precisamente. Imagina este ejemplo por un momento. Un condenado por asesinato que ve lentamente el reloj esperando la hora de su ejecución. De pronto recibe una llamada diciendo que no tendría que morir, sino que además la noticia le dice que saldría libre. No solo eso, agregan que le van a dar millones de dólares para que él viva felizmente, que disfrute de su vida. Muchos dirán: ¡qué injusto! Después de haber matado cruelmente a sus víctimas, ahora parece que lo premian. Esto es infinitamente mayor, diferente, pero nos da una pequeña idea de las misericordias de Dios. Déjame te lo explico un poco más. Nosotros, siendo malos, enemigos de Dios, pecadores inexcusables delante de Él, y teniendo como testimonio una vida completa que atestigua lo malvado, lo aborrecedores de Dios que somos, Él muestra su misericordia enviando a su Hijo inocente, libre de pecado, libre de maldad, a morir como el más vil pecador, y todo eso para salvar a los injustos y merecedores del infierno, a los pecadores aborrecedores de Dios. Las misericordias de Dios son en su máximo esplendor, los vemos en la cruz.
Cuando ese ser perfecto, sin pecado, estaba siendo clavado. Y mientras quienes lo asesinaban, lo abofeteaban, lo clavaban, se burlaban, este decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por su muerte, a los enemigos destituidos de su gloria, les dio la esperanza de alcanzar su gloria de la cual estaban destituidos. Únicamente por gracia, inmerecidamente, y por fe. Dije que las misericordias de Dios no solo son expresadas en su muerte, las misericordias de Dios se expresan también en su vida. Él está vivo, Él está reinando. Apocalipsis nos dice que Él está sentado en el trono y los ángeles le adoran. Las misericordias de Dios se muestran, no solamente dije, en el amor por el pecador, en la muerte de Cristo, sino también se ven en la vida de Cristo y en su intercesión por nosotros. Vayan conmigo a Romanos 5. Todo lo que acabo de hablar lo ven en los primeros capítulos de Romanos. No puedo describir cada verso, no puedo escribir cada cita, pero lo teníamos ahí. Romanos 5:10 dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su... O sea, la muerte fue por amor, por pecadores. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su... ¿Seremos salvos por qué? Hay algo que está sucediendo. O sea, Cristo nos muestra las misericordias de Dios en su muerte, pero también en su vida. Algo está sucediendo. Él es el intercesor. Él es el sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Padre. Él se compadece de nosotros porque sabe lo que es ser como nosotros. Y por esa obra de intercesión permanente y por su Espíritu Santo somos guardados, pero también somos guiados, somos libertados del poder del pecado y de la muerte, de la carne y de la ley, y hemos sido injertados, adoptados en la familia de Dios, hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y permaneceremos ahí por su obra, no por nosotros. Permaneceremos ahí por la obra que Él está haciendo al lado del trono. Ahora nosotros disfrutamos de la seguridad de nuestra relación con Él debido a su amor incondicional. ¿Sabes desde cuándo se manifestó ese amor incondicional? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí Él nos conoció. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos habla de esa seguridad que tenemos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para... Esto es, a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo con ellos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, ponme atención. Dice que Él nos conoció. Y Efesios dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Así que Él nos predestinó. Luego en determinado momento nos llamó y puso en nuestra cuenta la justicia e inocencia de Cristo. Mientras que el infierno que estaba sobre nosotros cayó sobre Jesús. Él, siendo justo, fiel, verdadero, inocente. Nosotros, pecadores, por medio de Él, por medio de su muerte, nos libró del infierno y nos aseguró la gloria. Por eso, por lo que Él hizo, podemos entonces ahora leer lo que dice el versículo 35. Mira, ve conmigo el versículo 35 del capítulo 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Lo que está diciendo: ¿habrá alguien que te separe del amor de Cristo? No, no lo hay. Puede ser tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que
por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? Él murió y por su obra Él está intercediendo. Vayamos a Romanos 12 nuevamente y leamos juntos para ver si comprendemos un poco más la grandeza de este pasaje. Dice: así que, hermanos, os ruego, os exhorto por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio, que es vuestro culto racional. Las misericordias de Dios es nuestra motivación para presentarnos, para entregarnos de manera voluntaria como sacrificio vivo. No es lo que te pueda dar, no es lo rico que te pueda hacer, ni la felicidad que pueda darte, sino lo que Él ya hizo y hace aún por nosotros. ¿Qué se puede comparar con la salvación de tu alma y el perdón de tus muchos pecados? Nada. Así que no hay mayor incentivo, no hay mayor motivación para una vida santa que contemplar las misericordias de Dios. Hablando de este pasaje, John Stott dice: la gracia de Dios, lejos de alentar a tolerar el pecado, es la fuente y el fundamento de una conducta santa y recta. O sea, contemplando lo que el Señor hizo, debe ser tu motivación para vivir santa y rectamente. Por esto es que Pablo nos exhorta, nos ruega, nos llama de la manera más amorosa, firme, a que nos presentemos como sacrificio vivo. Así que una vez considerando por qué Pablo nos dice que nos presentemos, por qué Pablo nos dice que te debes de presentar como sacrificio vivo, vamos a ver ahora en qué consiste ese sacrificio. Vamos a leer nuevamente el pasaje detenidamente. Prestemos mucha atención a lo que Pablo quiere lograr en los receptores, al contenido del ruego. Fíjense cómo dice nuevamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este ruego en el que consiste, le estás diciendo: yo ruego que se entreguen como sacrificio, pero ese sacrificio consta de dos partes. Tiene un doble carácter. Tiene que ver con la presentación del cuerpo, de nuestro cuerpo para Dios, y la renovación de nuestra mente. Esa la vamos a ver la próxima semana. Vamos a centrarnos hoy en el cuerpo. Pablo nos desafía a presentar. ¿Notaste eso? Dice: os ruego que por las misericordias de Dios, hermanos, presenten. Esto implica algo interesante, porque es una ofrenda voluntaria, alegre y feliz. Ahora, no es lo mismo tener algún objeto y alguien que lo esté viendo contigo. Mira mi pluma. Y a quien lo ve, decirle: te la doy. Simplemente eso es ceder, rendirlo, a llegar con gusto y decirle: mire, le traje esta pluma, es para usted. ¿Sí se fijan la diferencia? Sí. Bueno, pues es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo, que presenten. Es una actitud muy diferente, no es simplemente rendir de manera desinteresada. Es como Pablo diciendo: date de manera voluntaria, porque Dios ha sido misericordioso contigo. Date alegremente. Ahora, en los paganos de aquel tiempo,
Y aún ahora, los adoradores ofrecían sacrificio para tratar de ganar y asegurar la misericordia de sus dioses. Es por eso que vemos a gente sacrificándose de muchas maneras para tratar de ganar el favor de Dios y la misericordia de Dios o de no sé qué otras cosas sobre ellos. Pero en el Dios verdadero eso es innecesario y absolutamente contrario. Nosotros nos ofrecemos como sacrificio porque Él... No nos ofrecemos como sacrificio para que Él se vuelva a nosotros, sino más bien porque Dios se manifestó, porque Dios manifestó sus misericordias hacia nosotros. No fuimos nosotros quienes tuvimos la iniciativa, fue Él. Y ahora nosotros debemos responder en presentarnos agradablemente a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hablamos del cuerpo, voy a parafrasear a Juan Calvino. Dice que el contexto nos deja en claro que Pablo se refiere a toda la personalidad. No se refiere solamente a nuestra piel, a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Y es por ellos que llevamos a cabo nuestros propósitos. ¿Por dónde te expresas tú? Por el cuerpo. El cristianismo es diferente a la filosofía griega, Y es que se pensaba que el cuerpo físico era malo. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el cuerpo es moralmente neutral, lo que nos lleva a nosotros a ser responsables de su uso. Nosotros decidimos qué hacer con él. Y como somos seres corrompidos por el pecado, lo usamos negativamente y contrario a la voluntad de Dios. Una vez que hemos sido justificados, que hemos sido declarados inocentes por haber rendido nuestra vida delante del Señor, Pablo nos dice una verdad en el capítulo 6 de Romanos. Ve conmigo al capítulo 6 de Romanos, por favor. Está hablando de Jesús. Versículo 10. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Jesús. Así también, o sea, de esa misma manera, ustedes considérense muertos pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De hecho, es algo interesante porque podemos ver algunas verdades aquí. Ya no debemos vivir siendo manejados por los deseos pecaminosos. Hemos sido librados de ese poder que nos esclavizaba. Ahora debemos entregarlos, nuestros miembros, nuestro cuerpo completo, al servicio del Señor. Debemos usar todos nuestros miembros para su gloria. Por lo tanto, debemos guardarnos de todo mal e inmundicia que pueda contaminarlo. De hecho, vemos que Pablo en otras cartas habla de la fornicación, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y todas esas cosas que son contra el cuerpo, dice. Ahora bien, uno que ha sido libertado del pecado sigue las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Ahora, el sacrificio de nuestros cuerpos no es un sacrificio por el pecado. Nuevamente menciona, el sacrificio por nuestros cuerpos no es un sacrificio por el pecado, o sea, causa para que Dios nos perdone. O como lo hacían allá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, después de haber pecado, ¿qué hacían? Presentaban una ofrenda. Ese sacrificio ya fue presentado por Cristo. ¿Por qué cuerpos como los nuestros son aceptables? Porque por medio de Él nosotros manifestamos lo que somos y en el estándar que tenemos a Dios en nuestra vida. Nuestros sacrificios
Mira, una persona, fíjate bien, puede luchar por vivir sin mentir. Una persona no cristiana puede luchar por vivir sin robar, sin engañar a su esposa. Son sacrificios en este mundo, ¿cierto o no? Ok, pero no son agradables a Dios. No son agradables a Dios. Esos sacrificios solamente son agradables a Dios, son aceptables por medio de lo que Jesús hizo. Y a lo mejor te quedaste patinando. Escucha, hay gente que está bajo el pecado, hay gente que está gobernada por el pecado, y por alguna u otra razón no mienten, no roban, no matan, ni hacen cualquier cosa, y ni hacen cualquier cosa, pero siguen teniendo una cuenta delante de Dios. Son pecadores, por más que se hayan esforzado por no mentir, por no robar, por no matar. Son pecadores y cuando mueran van a ir al infierno. Pero por más que ellos se esfuercen, ¿verdad?, por vivir de una manera recta, no cambian las cosas delante de Dios. Pero cuando un hijo de Él, que es perdonado, que es ya Él adoptado en la familia de Dios, y Él dice, voy a vivir santamente, voy a luchar por no mentir, por no robar, para Dios. Esos son los sacrificios aceptables. ¿Por qué? Porque tienen como fundamento la obra de Jesús. Este sacrificio de nuestro cuerpo consta de 3 cosas. Debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Así que vamos a ver la primera cualidad de este sacrificio. La primera cualidad es vivo. Lo primero que nos imaginamos con el contexto bíblico es a las víctimas ofrecidas en el Antiguo Testamento. Hablamos de sacrificio y rápidamente se te pinta esa imagen. A gente sacrificando corderos y ofrendas, que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero esos animales eran entregados como sustituto por el pecado y ofrendas delante de Dios. Ahora Pablo nos dice que nosotros no nos ofrezcamos como muertos, o sea, unas víctimas ahí, ¿va?, que se van a ir a degollar y aquí estoy, Dios. No, no es eso lo que Pablo está diciendo, sino que nos presentemos como un sacrificio vivo. Fíjate lo que dice la Biblia textual sobre esto. Dice, preséntense como una persona que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Si les hiciera yo una encuesta hoy aquí sobre a quién le gustaría recibir un balazo por la obra de Cristo, ¿a quién le gustaría morir por Cristo? Levanta su mano. A mí me gustaría morir por Cristo. O sea, es algo, oye, eso es genial, ¿verdad? Miren, a muchos, ¿y por qué? Ahí va. Ahí va porque, miren, a muchos les gustaría morir por el Señor, recibir una bala, y posiblemente sería más fácil decir, yo vivo por Cristo, aventarte y matarte y ser recibido en el cielo, a tener que vivir 30, 40, 50 años, 60 años, 70 años, negándote a ti mismo toda tu vida. Muchos dicen, mejor que me maten, ¿verdad? Algunos preferiríamos morir como mártires a vivir muriendo en cada momento para el Señor. ¿O no? Que dicen, esos que creen en el... Omitan eso. Es de sabios cambiar de opinión. Omítanlo. La oración fue, Señor, no me dejes hablar nada que no sea conveniente. El Espíritu Santo me redarguyó. Lutero hablaba sobre San Gregorio, quien dice lo siguiente. Es Martín Lutero citando a San Gregorio. Creo que es en su homilía de Ezequiel. Dice, el sacrificio vivo es el cuerpo mantenido en severa sujeción en pro del Señor. Solo se llama sacrificio y vivo porque vive para las virtudes y está muerto para los vicios. Es un sacrificio porque ya está muerto con respecto al mundo y su depravado obrar. Y vivo está, en cambio,
porque hace todo el bien que puede. No solamente el sacrificio debe ser un sacrificio vivo, sino la siguiente cualidad es santo. Ahora, la palabra santo es ampliamente usada en nuestro contexto. Al mencionarla pensamos en esas figuritas, ¿verdad?, que la iglesia tradicional quizá nos ha enseñado. Pero en el sentido bíblico, el término es mucho más extenso. La palabra empleada en el idioma original es agios, literalmente significa santo, apartado para el servicio exclusivo de Dios. ¿Sí? Apartada para el servicio exclusivo de Dios. Este es un enfoque que nos lleva a pensar en algo consagrado, que ha salido de un uso común como lo usan todos, en ser empleado en un uso meramente santo, apartado de lo profano y empleado para el uso de las cosas de Dios. Algo relacionado a lo que Pablo nos dice aquí es obvio. Emplear el cuerpo para lo impuro, irreverente antes, ahora nosotros debemos de emplearlo para las cosas santas del Señor. Nosotros hemos sido santificados en el Señor. Y ahora tu manera de vivir, tu manera de obrar no puede ser igual. Si antes te deleitabas en cosas que eran aborrecibles para el Señor y usabas tu cuerpo para lo que lo usan todos, una persona que vive santamente ya no va a usar su cuerpo para lo mismo que todos. Ese cuerpo ha sido separado para un uso santo, exclusivo para Dios, lejos de lo profano. Ahora, fíjate lo que dice. Ahí mismo Romanos, ve a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad, para la maldad, para la impureza, presentaban ¿qué? Sus miembros, es decir, presentaban sus ojos, su boca, sus pies, sus manos, cualquier parte del cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presenten para servir. Cuando escuchamos esto nos hace recordar los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde se cita las palabras: sean santos porque yo soy santo. La santidad es algo exclusivo. Escucha bien, la santidad es algo exclusivo de los hijos de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que vivir santamente solo podrá ser posible mediante la intervención del Espíritu Santo. Él es el que santifica. Dije que ese sacrificio vivo era vivo, santo, y va otra, agradable a Dios. Vamos a ver esto de la siguiente manera. Si tu sacrificio es vivo, tú estás viviendo santamente, será aceptable delante de Dios. Es decir, Dios estará complacido y será olor fragante delante de Él. Será un sacrificio aceptado o acepto y aprobado por Dios. Esto es lo que a Él le agrada. Vivir santamente no se compara con todo el dinero que puedas dar o ofrendar. Es fácil, como dijo ahorita, arriesgar tu vida, pero no es fácil negarte a ti mismo. Si quieres asegurarte que agradas a Dios, solo vive santamente, y eso solo dependerá de la obra que Él hizo. Por eso el verso concluye de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, sus manos, sus ojos, todo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué? Vuestro culto racional. Esta palabra, nuestro culto racional, la palabra racional,
ha sido una palabra que ha despertado muchos debates entre los traductores. En el idioma original, te voy a decir la palabra que está, a ver a qué te suena. Logicón. Precisamente de lógica. De donde se desprende lógica. Traducida en algunas versiones como razonable y en otras como racional. Razonable y racional no es lo mismo. Y ambos traductores usan una u otra, así que voy a obligarme a ver rápidamente las dos. Y las dos nos dan algo impresionante. Así que fíjense, si aceptamos la primera, estamos diciendo que nuestro ofrecimiento como sacrificio a Dios es la única respuesta sensata, lógica y apropiada en la que debemos responder a Dios en adoración. Es decir, al ver todo lo que el Señor ha hecho, al ver su gracia, su gloria, lo que el Señor ha hecho por ti, es lógico pensar que tú debes responder a eso presentándote como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es una gran verdad. Y imagínate, ¿cómo más podemos adorar a Dios? ¿Qué más podríamos dar a ese Dios que ha dado todo por nosotros? Es razonable responder que con todo. Y el todo nos incluye a nosotros. Si es lógico y racional, se trata de un culto ofrecido con el entendimiento, mente y corazón. Por ejemplo, John Stott dice, un acto de adoración inteligente, y es involucrar todo lo que nosotros somos para adorar a Dios. William Hendrickson dice acerca de eso. Pablo está pensando en la acción de adorar a Dios con la consagración total del corazón, la mente y la voluntad y los hechos, en realidad todo lo que es, tiene y hace para Dios, no menos. ¿Qué está diciendo? Que tú debes adorar lógicamente con tu mente, con tu alma y con todo. No puedes darle a Dios nada más. Él entregó todo y Él solamente exige todo. No hay más. Voy a resumir este pasaje en algunas conclusiones. No vamos a poder ver el segundo versículo hoy. Ya lo estoy terminando. Así que vamos a resumir algo. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo recapitularía esto? Es que Dios, al ser Dios incomparable en sabiduría, en conocimiento, el único merecedor de la gloria y honra, ese que ha creado todo por Él y para Él, ha mostrado sus misericordias a los pecadores. Los ha perdonado, los ha declarado justos, les ha otorgado vida eterna y el acceso a su gloria, en la que morarán con Él por toda la eternidad, disfrutando del mayor bien que pudieran obtener, que es la misma presencia de Dios. No podemos quedarnos ante eso con los brazos cruzados, sino que Pablo, de manera amorosa, insistente, nos ruega, ruega a los romanos, al igual que a cada seguidor de él, a presentarnos de manera voluntaria y alegremente como un sacrificio para el Señor. ¿Sabes? La gente se sacrifica por muchas cosas. Se sacrifican levantándose temprano para ir al gym, se sacrifican levantándose temprano para hacer cosas, vivir sanamente, se sacrifican para no gastar tanto y sin fin de cosas, se sacrifican para llegar temprano al trabajo, se sacrifican las mamás por los hijos para tener una buena casa y cosas como esas. ¿Y no te puedes sacrificar por el Señor? Hay algo que está mal entonces. Debemos presentarnos. Este sacrificio no es como en el Antiguo Testamento, con una ofrenda, con una víctima entregada muerta, ni tampoco lo ofrecemos para obtener algo de Dios, sino lo hacemos viviendo una vida que le agrada en respuesta a lo que Él ya ha hecho. No hay mayor ofrenda que vivir santamente y usar nuestro cuerpo, nuestros miembros, llámese cual se llame, no para la inmundicia o la perversión,
sino para la gloria de aquel que nos llamó. Es fácil pagar o hasta entregar todo lo que tenemos, pero vivir completamente comprometido a Él, cada día, cada minuto, cada segundo, eso requiere un compromiso serio. Y por lo tanto, esa es nuestra única manera de adorar. Esa es la adoración verdadera. No hay mayor adoración que darnos a Él. Vivir negándonos nosotros mismos muestra que lo tenemos a Él por Señor de nuestra vida. Así que puedo concluir con las palabras exactas de Pablo en este pasaje, rogando a ustedes, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto, su manera de adorar verdadera. Cristo se entregó por nosotros, así que tú tienes que entregarte por completo. Así que el resto de tu vida, vívelo como un sacrificio para Dios. ¿Acaso no lo valen sus vastas e infinitas misericordias? Así que, como dice el título del mensaje, os ruego, sacrifícate. Ponte de pie, vamos a orar. Iglesia sobre la Roca Delicias. Búscanos en Facebook, YouTube y podcast como Iglesia sobre la Roca Delicias y disfruta de este y otros mensajes. Estamos en Avenida Tercera Poniente, número 103, interior planta baja, zona centro, Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Estaremos felices de recibirte. Sobre la Roca Delicias.